Así 1 y 2 para cada uno. Hay 10. San Juan capítulo 12, del 20 al 26. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, el Señor se lo respondió diciendo, ¿qué le dijo? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Miren lo que dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué significa eso? Significa que ya Jesús iba a morir, pero iba a resucitar en un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria. Ya estaba anticipando. ¿Por qué? Porque había ciertos griegos que querían, dice, habían subido a la fiesta en Jerusalén. Estos griegos se llaman griegos helenistas. Helenistas se llama gente judía que han emigrado a Grecia y han hecho su familia, pero son judíos griegos. Ellos siempre, como buenos judíos, venían a Jerusalén a la fiesta y eran muy festivos, eran muy religiosos, ¿ya? Entonces ellos querían saber algo y entonces se acercaron, dice a Felipe, ¿no? Y Felipe le rogó diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Ahí hay una enseñanza tremenda. Él quería ver a Jesús físicamente. Pero con mirar a Jesús físicamente no va a pasar nada. No se puede mirar, o no se puede creer, no se puede aceptar. No le podemos aceptar al Señor físicamente, de manera literal. He visto a Jesús, qué bonito. No. Hay que creerle a Jesús, hay que recibir a Jesús por la fe, ¿no? Y eso es lo que más o menos estaba dando a entender, porque el Señor iba, dice, a morir y a resucitar con un cuerpo de gloria. Entonces, por eso le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, acá está el detalle. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba refiriéndose a él mismo. Él tenía que morir como el grano de trigo. Estaba dando un ejemplo. Tenía que morir. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Si no iba a morir, no llevaba fruto. No, es decir, no había salvación para nadie. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí pone el grano de trigo, porque el grano de trigo justamente de eso vamos a hablar. Y entonces dice el Señor, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se da cuenta? El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, siga. Ahí está, estos judíos, estos griegos querían ver a Jesús. Con ver a Jesús solamente me conformo un momento. No, pero Jesús dice, sígueme. Si quieres, sígueme. Pero eso no es el tema es el grano de trigo. Vamos a ver qué es el grano de trigo. Dice que el grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Si un sembrador echa su grano en la tierra y ese granito
¿no? Por mala fortuna se quedó en la tierra fea. Y los otros ingresaron al hoyito, al huequito que hicieron. Entonces el otro se va a quedar solo, sin fruto. ¿Por qué? Porque se va a secar, se va a morir. Pero para que lleve fruto, ese trigo tiene que estar enterradito, muertito, tiene que morir. Vamos a ver entonces el detalle. Gloria a Dios. El proceso del grano del trigo. El proceso que tiene que pasar el grano del trigo está representado al creyente. Escuche bien. Para llegar a ser un buen pan en las manos del Señor, del panadero. El panadero representa al pastor. Este mensaje es un lenguaje figurado para referirse al cristiano que ha nacido de nuevo. Porque el cristiano nacido de nuevo tiene que pasar el mismo proceso que pasa el trigo, para llegar a ser un buen cristiano, un buen líder maduro, que resista todo el proceso en su caminar con Dios, para que pueda llegar a la vida eterna. Y entonces, ¿no? Vamos a ver en 3 momentos el tema en sí. En el primer proceso, por eso estamos hablando del proceso del grano de trigo. ¿Qué proceso va a pasar? En el primer proceso, ¿qué sucede? Dice que el grano de trigo tiene que morir a su naturaleza antigua. ¿Dónde está? En el versículo 24 que hemos leído. El grano de trigo, para que pueda multiplicarse de uno en muchos granos, tiene que morir. Tiene que morir. El agricultor, para que saque de las hectáreas que tiene, o de una hectárea de terreno, para que saque mucho trigo y pueda venderlo, tiene que sembrar. Pero para que al sembrar él tiene que hacer hoyo, tiene que hacer hueco y tiene que introducir, meter el trigo dentro del hoyo. Porque sabemos que fuera del hoyo, ese trigo va a quedar sin fruto, no va a cumplir su proceso, se va a secar. Porque si una panadería necesita, escuche bien, 10 sacos de harina, hermanos, porque si una panadería necesita 10 sacos de harina, entonces la molinera necesitará no solo un trigo, sino cientos de kilos de trigo. Claro, una panadería pide: yo quiero 10 quintales de harina, Señor. Ahora, ¿de dónde voy a sacar tanta harina? Ah, el agricultor. Ese agricultor que le provee a esa panadería tiene que sembrar más. Tiene que sembrar bien. De manera que el agricultor tendrá que sembrar muchos trigos para que aumente la cantidad de producción de trigo. Pero para ello, el trigo tiene que morir a su naturaleza actual. Tiene que morir. ¿Quién sabe cómo es un trigo? Hermano Lino, ¿usted conoce la forma del trigo? Es como un arroz, ¿no? Parecido al arroz. Claro que tiene envoltura, ¿no? ¿Sí o no? ¿De qué color es el trigo? ¿Amarillito es? Tirando un poco para marrón, creo, ¿no? O amarillito, ¿no? Muy bien. Esa es su forma natural. Pero ese solo trigo, para que de ese solo trigo salga más, ahora tiene que ser sembrado y enterrado y tiene que morir a su forma. Tiene que morir ese trigo. El Señor saca esa ilustración y dice: tiene que morir, porque si no muere ese trigo, no puede llevar fruto, no va a poder salir con su tallito, no va a poder salir, no va a haber pues, ni la planta ni los frutos.
Tiene que morir. Muy bien. Vamos por paz y cucharadas. Entonces, tiene que morir a su naturaleza actual. Porque estamos hablando de morir. Yo creo que eso Dios tiene que ver mucho para usted y para mí. Este año mucho tenemos que morir. De eso se trata, de morir. De morir nuestra naturaleza actual. De lo contrario, si no muere, se seguirá quedando sin fruto, sin producción. ¿Cuál es el proceso del grano en sí? Mire, ¿cuál es el proceso del grano en sí mismo? Cuando el sembrador lo siembra en la tierra, el grano se queda solito, en la oscuridad, en la humedad de la tierra. Al mismo tiempo comienza a ser afectado por la misma sustancia de la tierra, por sus átomos. Ustedes me dirán, ¿cómo? Pero ¿cómo va a morir? ¿Y cómo morirá si es duro esa semilla, ese trigo? Ahí está el detalle. Tiene que morir, porque la tierra donde se siembra tiene sustancias químicas que lo van a reventar todo lo que está, hasta dejarlo sin entrañas ese trigo. Hermana Francisca, ese trigo quedará despedazado por el mismo, digamos, por la misma acción de la tierra. Va a quedar despedazado. Va a morir ese trigo. Tiene que morir. Ese es el proceso. ¿Para qué? Para que lleve fruto. Para que lleve fruto. La tierra está compuesto por átomos. A veces uno ve la tierra del agricultor, esta tierra que está más contaminada que cualquier cosa, pero la tierra donde se siembra, donde siembran los sembradores, sus hectáreas de terreno, es una tierra fértil. Esa misma tierra tiene átomos, tiene sustancias químicas propias de la tierra. ¿Qué tipo de composición química tiene la tierra en sí? Tiene hidrógeno, tiene carbono, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene hierro, tiene potasio, tiene magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo creen ustedes que ese granito va a poder soportar toda esa presión de la química, de la propia tierra? Pobre grano, abajo, en la oscuridad, en la humedad. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Pah! Despedazado por toda la química que produce la misma tierra. Estos son químicos naturales, y sin contar las propiedades químicas de los fertilizantes artificiales. ¿Usted ha visto? Para que de un grano salga bien copioso, no sé cómo se dice, más o menos así, lleno de ese arbolito, de esa rama, para que salga el trigo, tiene que echarlo fertilizante de manera adicional. ¿Sí o no? Abono, ahí está. Y esos abonos están compuestos de ¿qué? Ahí está. La urea, el nitrato amónico, sulfato amónico, nitrato potásico, nitrato cálcico, nitrato sódico, superfosfato, fosfato amónico, cloruro, potasio, sulfato de potasio, etc. Estas sustancias comienzan a descomponer, o la descomposición del grano de trigo. Y el grano de trigo comienza a morir, comienza a sufrir cambios en su naturaleza debido al químico que la tierra provee para su próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso que tiene que dar el trigo? Es la multiplicación de granos. ¿Qué cosa nos está revelando nuestro buen Dios a su pueblo en esta hora? ¿Qué cosa nos revela el Señor? Número 2, que el creyente en Cristo tiene que morir a su naturaleza antigua. ¿Se da cuenta? ¿Qué cosa es lo que está diciendo el Señor? Tenemos que morir. Si el grano del trigo
no muere, no puede llevar fruto. Si queda solito, solito se quedará. El grano de trigo no producirá más fruto. Entonces, el Señor tenía que morir, Él. Porque a través de su muerte, Jesús, a través de su muerte y crucifixión en la cruz y su muerte, Él recuperó lo que se había perdido, gloria a Dios, el derecho de ser hijos de Dios. Él recuperó, mediante la cruz, recuperó lo que el diablo nos había robado. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, porque Él dice y está anunciando que Él va a morir, así como el grano de trigo. Y eso aplicando a la iglesia, entonces, hermanos amados, el creyente, todos los creyentes tenemos que morir a nuestra naturaleza. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que morir. Mucho nos falta. Usted y yo tenemos que morir a nuestra naturaleza, a nuestra vieja, a nuestra pasada vieja naturaleza. Muchas veces tenemos que morir a la carne, al ego, al yo. Tenemos que morir, ¿no?, sufriendo quizás por pruebas terribles, para que en su debido tiempo tengamos cambios que produzcan en nosotros madurez, crecimiento y multiplicación. Hay cosas, hermanos amados, que están todavía en nosotros, así no queramos. Yo creo que hoy es un buen momento, y lo que estamos aquí para decir: Señor, quema todo lo que no sirve, o saca, quita de mí todo lo que no sirve. Yo quiero morir. Miren, hermanos amados, nosotros, por la gracia del Señor, estamos como que cogidos de la mano del Señor. Hoy en día hay congregaciones, sobre todo en la sierra, las alturas, las provincias, que ya han cerrado sus iglesias. ¿Por qué razón? Han cerrado las puertas de sus templos. ¿Por qué razón? Porque no quisieron morir a su vieja naturaleza. Ni el pastor, ni los miembros. ¿Cómo dice, hermanita? Ni el pastor, ni su junta directiva, ni los líderes. Entonces, es necesario morir a nuestra naturaleza. Pero ojo, hermanos, de repente el Señor nos está probando, de repente el Señor nos va a hacer que muramos o matamos a la carne, matamos a nuestro ego, nuestro orgullo, las cosas carnales de la vida, nuestro sed. Va a ser mediante situaciones difíciles. Situaciones difíciles, pruebas. Muchas veces las pruebas nos hacen sostener, nos hacen madurar. Muchas veces las pruebas, hermanos amados, cuando vienen, es que o nos agarramos del Señor o es que nos tiramos para atrás. Nos volvemos para el mundo, para el infierno. Usted va a ver el proceso que pasa el trigo. No es fácil. Hemos visto en primera instancia, el trigo es plantado y adentro tiene que ser destrozado, tiene que morir. Yo sé que no es fácil morir a nuestras costumbres, a nuestros malos hábitos, a las mañas, a la carne, a las cosas que nos atan. Pero tenemos que morir, porque el Señor nos ordena
De lo contrario, no llevaremos fruto. Tenemos que morir. Tenemos que ceder. Y este año 2015 no queremos seguir lo mismo. Este año 2015, gloria a Dios, por lo menos aquel que queremos ser discípulos, hacer a discípulos, nos sigan. Cuando le decimos, vamos, te invito a una iglesia, te voy a llevar, yo te voy a traer, vamos, nos crean. Muchas veces por el mal carácter o porque somos dejados. No necesariamente hay que tener mal carácter para no morir la carne. También aquellos que tienen un carácter, digamos, ambiguo, un carácter que no ata ni desata, es un mal carácter. Yo conozco a mucha gente con carácter flemáticos, pasivos, pero no atan ni desatan, hermano. Y a eso tiene que morir. A esa actitud tiene pasiva, inoperante, tiene que morir. Y tenemos que pasar un proceso, quizás pasar un proceso, para que Dios nos mueva un poquito. Porque cuando hay tranquilidad, cuando todo es sosiego, cuando todo es bendición, entonces uno como el que está conforme. Sepamos que el trigo es figura de cada cristiano que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la primera preocupación de vuestro Padre Celestial entonces? Que hagamos morir a vuestra naturaleza antigua con sus vicios, con malos hábitos, con deseos carnales. Hay gente todavía que tiene vicios. Hay cristianos, llamados cristianos entre comillas, o a veces están en la iglesia, pero de pronto usted le ve quizás en una apoyada, de pronto usted le ve, hermanos, en cosas mundanas, participando. Yo conozco gente de mi entorno que hemos comenzado a ver Señor en el año 95. Hay gente, hermanos, que prefiere estar metido en la política, que prefiere estar metido en el club de madres, que prefiere ser dirigente del club, los 11 amigos, qué sé yo. Son vicios, son ataduras. Y a eso el Señor nos insta a que tenemos que morir. Cuando dicen amén, tenemos que morir. Hay gente que todavía le gusta las cosas, ¿no? Juegos, cartas, vicios. Tenemos que salir, tenemos que morir a eso. Y eso es una atadura, hermano. Malos hábitos. Deseos carnales. Es necesario morir a la carne para que aflore el espíritu, para que se manifieste el espíritu, para que desarrolle el carácter de Cristo. 1 Corintios capítulo 6. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6. (17). 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué cosas somos con el Señor? Un espíritu. Un espíritu. Somos un mismo espíritu con el Señor. Entonces, quizás no nos hemos dado cuenta hasta que quien fluye más hasta ahora es la carne. Pero el Señor dice, somos un mismo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. No es una carne, es espíritu. Eso significa, si es un espíritu con Él, significa que ese creyente, ese hermano, esa hermana, ese siervo, esa sierva, tiene que tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos tendremos el carácter de Cristo? Si algo nos contradicen, ¿no? Si algo nos dicen negativamente, nos contradicen en algo,
ya nosotros estamos saltando como leones. Ya saltamos ahí mismo, queremos defendernos con uñas y dientes. Tenemos que tener carácter de Cristo. Para tener carácter de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir a la carne. El Señor, cuando tuvo que soportar, soportó todo. Soportó todo. Gloria a Dios. Y a eso tenemos que llegar. A eso tenemos que llegar. A tener esa mansedumbre, esa humildad, pero no una falsa humildad, sino una humildad sincera delante de Dios. Pero para llegar a eso tenemos que morir. Este tiempo tiene que ser, gloria a Dios, hermanos, un tiempo donde tenemos que morir la carne. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a morir? Sometiéndose al Señor, así como ahora, sometiéndose a la voluntad de Dios, ¿no? Buscándole a Dios en oración y ruego, buscándole a Dios, aleluya, escudriñando su palabra constantemente. Mi espíritu a mí me dice que hay mucha gente que este año casi ni ha cogido la Biblia para leer. ¿Se da cuenta? Y estamos en 2014. Si 2014 hemos terminado, digamos, haciendo un balance más o menos en nuestra vida espiritual, más o menos regular, ¿cómo será el 2015? ¿Cómo será el 2016? De repente 2016 ya estoy solito. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es que lo que Dios quiere es que tenemos que hacer morir como sea nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo. Tenemos que morir, hermanos. A veces el carácter feo sale. A mí me pasa eso. Por eso estamos acá. Y esa palabra es para mí y para usted. Y no tenemos que tener un dedo acusador, sí, pero tú cambia primero. No. Porque cada uno tenemos que ir haciendo la parte que corresponde, porque cada uno somos un miembro en el cuerpo de Cristo. Un miembro en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo tiene que estar ese miembro muerto a su carne. Y el Señor, como es la cabeza, entonces Él de repente irá limando, limpiando, purificando, puliendo a su cuerpo, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay mucha gente que está pasando pruebas y no se dan cuenta que están siendo como el trigo, no se están dando cuenta que han sido ya, gloria a Dios, siendo sembrados como el trigo, tratados como el trigo. ¿Y qué significa? Significa que Dios quiere renovarnos, quiere limpiarnos el Señor. Y muchas veces no entendemos. Porque las pruebas, si se está pasando pruebas, no es por gusto, no es porque es una casualidad, sino las pruebas es porque realmente estamos pasando un tiempo, el proceso, ¿no?, de quebrantamiento, proceso que está pasando el trigo. Vamos a seguir leyendo. Aleluya. Nuestra hermana, gloria a Dios. Nuestra hermana, ¿tiene nuestra hermana? No. Hermana, usted, hermana. Para, ya, gracias. Es necesario morir para que aflore el espíritu, para que desarrolle el carácter del Señor. Quizás no nos hemos dado cuenta hasta ahora que quien influye más es la carne. Por eso andamos enojados, con facilidad nos molestamos,
nos amargamos, nos resentimos. Por eso ya hasta no sabemos perdonar cuando hay que perdonar. Por eso preferimos las cosas mundanas antes que a Dios. Necesitamos pasar el proceso que pasa el grano del trigo. Y uno dice, no, así soy yo. Esa es mi reacción. Alguien decía, yo actúo porque así era mi madre. Mi madre me enseñó. Lo que yo aprendí de mi madre, eso soy. Y la madre, según ella, era una madre colérica, enojosa, rencillosa, peleandera. Y así era. Y es creyente. Y decía, no. A mí me cambia el Señor, sí, pero yo sigo siendo igual como es mi madre. Y según ella, su madre era así. Entonces, hay una contradicción. Está viviendo en su carne. Gloria a Dios. Necesitamos pasar el proceso que pasa el trigo. Queremos que Dios nos ajuste un poco. El Señor hará que pasemos por pruebas terribles para que siga moldeándonos el carácter. Carácter colérico, rabioso, o carácter flemático, apático. Cualquiera de los dos. Tenemos que saber que el morir tiene un propósito y fin específico. ¿Cuál es? Que llevemos mucho fruto. Es decir, que nos multipliquemos. Para ello, Dios nos tendrá que seguir preparando para pasar el proceso del trigo. ¿Y cuál fue la continuación del proceso del trigo? Ahí terminamos. Aleluya. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál es el proceso final? Hemos dicho que el trigo representa al cristiano y el panadero lo representa al pastor. Y muchas veces, gloria a Dios, vamos a ser el creyente que es como el trigo, ¿no? Tiene que dejarse moldear por el pastor. Así como el trigo se deja moldear por el panadero, el creyente tiene que dejarse moldear por el pastor. Aleluya. Número 3, el grano de trigo pasando su máximo proceso. ¿Qué sucedió con el trigo? Entonces, el trigo murió. Al morir el grano del trigo que fue sembrado, al día o a los días apareció el tallo, el tallito, su hojita. Una vez que murió, ¿no?, el grano del trigo, apareció su tallito, una chiquita, una larguita hoja, sale por la tierra. Y uno va a mirar, ¡oh, qué linda salió! Es como usted siembra ahí en su casa una semilla de caigua, una semilla de algún fruto. Y ve usted por primera vez que está saliendo su tallito. ¡Ay, qué bonito! Ya salió el tallito. Uno se alegra. Claro, para que salga eso tuvo que morir su semilla. No se olviden, ese pues tiene que morir. Tiene que morir. De muchas formas. Ahora, ese trigo tiene que pasar su proceso tremendo. Miren, al morir el grano de trigo que fue sembrado al día o a los días, apareció el tallo. Emerge su planta y con la planta muchos granos de trigo sobre esas pequeñas hojas. Ahí está lo que dijo el Señor. Si el grano de trigo no muere, queda sin fruto. Si muere, tiene que llevar mucho fruto. Ahí está el Señor ya como buen agricultor, aunque él no fue agricultor, sino fue un gran carpintero, pero ya sabiamente un gran científico, sabio nuestro Señor, supo y lo dijo. Gloria a Dios.
y sale entonces. Ahora, el siguiente proceso del trigo, ¿qué cosa tiene que ser? Será cosechado con toda su cáscara o paja para ser secado y machacado, o sea, golpeado con el objeto de que la paja sea quitada. Luego, mediante el colador, se zarandea el trigo para que al fluir del viento la cáscara del trigo sea separado y el trigo quede limpio. Una vez que uno lo tiene, el trigo ya salió, ya maduró el trigo, entonces ¿qué hace el agricultor? Va y cosecha. De uno salió como 100 trigos ahí, comienza a cosechar. Ahora el trigo, entonces sale con su cáscara, ¿no es cierto? Con su cáscara, el trigo. Pero para que el trigo sea limpio, tiene que comenzarse otro proceso más. ¿Cuál es el proceso? Tiene que entrar ese proceso de, algunos lo golpean para que salga la paja. En la era o en algo lo tiran golpe para que salga la paja. Y luego al mover, ¿no? Eso se llama zarandear, ¿no? Con una criba, lo zarandean y comienza a salir la paja, porque el trigo tiene que quedar solo para que siga el proceso. ¿Para qué sirve el trigo? Para que se convierta en harina, y de la harina se convierte en masa, y de la masa se convierte en pan. Ese es el proceso. Todos los días nosotros vamos a la tienda y compramos pan. ¿Y de dónde saldrá este pan? De trigo. Diferentes tipos de panes, ¿no? Y tenemos que agradecer a los productores que producen el trigo. En este caso creo que acá en el Perú nadie produce trigo. Hay poca gente que produce, porque mayormente es importado. Luego, mediante la criba, el colador, se zarandea el trigo para que al fluir del viento la cáscara del trigo sea separado y el trigo quede limpio. Como ustedes un grano de trigo, póngase en el lugar del trigo. Póngase en el lugar del trigo. El trigo tiene que morir, pero ya una vez muerto sale con sus frutos. Ahora, estando ya, gloria a Dios, estando con frutos, ahora ese trigo ya se multiplicó. Pero tiene que pasar su proceso en la vida. De la misma manera, el cristiano tiene que pasar su proceso en la vida. Escuchen, hermanos, tenemos que morir a la carne. Una vez que morimos a la carne, morimos a nuestro ego, morimos a nuestro yo, al orgullo y a todo morimos. Entonces ahora estamos expeditos para caminar en victoria. Ya estamos más maduros, ya pensamos diferente, ya amamos a Dios diferente, buscamos la presencia de Dios. Ah, ya, qué hermoso. Pero para que sigamos ese mismo ritmo, ¿no? Ritmo de vida y como cristiano, tiene que venir siempre las pruebas, tiene que venir siempre, gloria a Dios, ciertos azotes, tiene que venir. ¿Se da cuenta? Tiene que venir. Tenemos que ir siendo pulidos. Por eso dice el Señor en Filipenses: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo lo va a perfeccionar? Por supuesto, siempre acariciándonos con su mano. El Señor nos acaricia con sus manos, el Señor. El Espíritu Santo nos acaricia y uno se pone más rebelde, y dice Hebreos: Dios al que ama lo azota, lo disciplina. A su nombre, a su nombre. Tenemos que pasar cierto proceso, cierto ajuste, cierta regulación.
repente uno está tranquilo, de pronto hay una prueba. Se enfermó el hijo, se enfermó la hija, se fue el papá, se fue alguna prueba pasó. Ay, Señor. Y yo pienso que vivir una vida así es mejor a vivir una vida tranquila, que no te pase nada, pero en el correr del tiempo, al final, después de 2, 3 años te pasó una prueba y uno abandona al Señor. Estamos 2015, 2016 a 2020. Gloria a Dios. Si nosotros comenzamos a hacer que muera nuestra carne, muramos nosotros a nosotros mismos, entonces yo creo que esta iglesia puede llenarse más. Porque cada uno tenemos que morir. ¿Para qué? Para poner nuestra parte. Para ir, ¿no?, prosperando en nuestro liderazgo, en nuestro llamado. Porque el llamado es de Dios. El llamado no es de los hombres. El llamado al ministerio es de Dios. Es irrevocable. Aleluya. ¿Cuándo dicen aleluya? Cuando dice gloria a Dios, con el objeto de que la paja sea quitado, luego mediante la criba se zarandea el trigo. El trigo zarandeado. ¿Se da cuenta? Hay que zarandear ahora el trigo. Se zarandea el trigo. ¿Usted se acuerda cuando le dijo el Señor a Pedro? Pedro, hoy viene a zarandearte. Hoy vas a ser zarandeado. ¿Usted cree que al momento de que le zarandean ese trigo, porque es un trigo, es una cosa que comestible, pero que no tiene vida, todavía está vivo, y al zarandear, pa, 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 pa. Usted ha visto los dibujos animados que salen de ratoncitos, salen de una hormiguita. ¿Usted ha visto cómo lo hacen? Y cómo esos animalitos y esas cositas y esos plantitas, esas semillas, y el trigo está ahí, pa, 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 y pa, 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 y luego con el viento, y tiene que salir toda la paja para que el trigo quede bien solito. Zarandeo. Para que al fluir el viento la cáscara del trigo sea separado y el trigo quede limpio. ¿Cuántos dicen amén? El trigo tiene que quedar limpio porque Dios nos quiere limpios. El trigo representa al cristiano y Dios nos quiere limpios. Necesitamos una zarandeada de Satanás o de Dios. Satanás también zarandea feo, ¿eh? Pregúntale a Job si. Y Dios también zarandea bien. Aleluya. Se dan cuenta que para quedar limpios muchas veces tenemos que ser zarandeados como el trigo. Si no, preguntemos a Pedro, cuando fue zarandeado por el diablo, no pudo soportar su fidelidad a Dios. Ahí está. Yo te voy a seguir, Señor, hasta la muerte. Hablar es fácil, hermanos. Hablar es fácil. Yo te serviré, dedicaré mi vida. Vamos a ver. Lucas 22, 31. Por eso es necesario que cada uno seamos. Ya nosotros sabemos que hay gente inconsecuente, por el mismo hecho que están actuando en la carne. Gente inconsecuente, gente inmadura, inmaduro. Eso no es ya de extrañar. Y en el mundo hay un montón. Pero mejor es a los que estamos caminando, buscando, por lo menos así, por lo menos de vez en cuando. Queremos el Señor, Señor.
Un toquecito. Un toquecito. Lucas 22. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, ¿qué le dijo? Simón, Simón, he que Satanás os ha pedido para zarandearte como al trigo. Te va a zarandear como al trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay una cosa, hermanos, cuando alguna prueba estamos pasando, tengo por seguro que el Señor Jesucristo está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. El Señor está intercediendo por nosotros delante del Padre para que nuestra fe no falte. No falte. Porque el día que falte nuestra fe, ya fuimos. Directamente le damos la espalda y punto. Le damos la espalda a Dios sin ningún remordimiento en el corazón y punto. Y eso es lo que realmente duele a uno al ver, ¿no? Tanto tiempo he estado con este hermano, he compartido con este hermano, estábamos de repente predicando, de repente estábamos ahí sirviendo a Dios. Ahora le veo allá, le veo para allá, sin remordimiento. ¿Sí? Pero el Señor está orando para que nuestra fe no falte. Y fíjese lo que dice Pedro 33. Y él le dijo, Señor, ¿qué le dice? Dispuesto estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso es lo que le dice de su boca. Escuche bien. Y él le dijo, Jesús le respondió, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Negación. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pedro no pudo soportar su fidelidad a Dios. ¿Por qué? No fue fiel a Dios. No fue fiel a Dios. ¿Por qué razón? Porque él negó al Señor. Lo negó rotundamente. Fíjese, en ese mismo libro, a la continuación, en el versículo 54, 22-54, más adelante. Y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejitos. Ya comenzó el miedo. Así poco a poco, al estar de lejitos, al estar un poco alejadito de la iglesia, al no venir a los cultos, ya ese es principio, hermanos, que el diablo nos coge y nos lleva a la oscuridad. Tenemos que morir como el trigo muere. Tenemos que morir como el trigo muere. Y ahí, hasta, por lo menos ahí, se le ve al apóstol Pedro que no ha muerto a su ego. Y todo lo que está haciendo y lo que está diciendo es producto de su ego, de su egolatría, de su orgullo, de su soberbia. ¿Qué va a pasar? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en Pedro y le dijo, también este estaba con Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco, no lo conozco.
Infiel. Infiel. Ya el diablo estaba zarandeándolo en su actitud, ya estaba zarandeando su vida, en su corazón, en su ánimo, y todo lo que tiene que ver con su ser. Y entonces finalmente tuvo que simplemente evidenciarse. En él se estaba cociendo internamente toda esa negativa en su ser. A pesar de que hace unos minutos o algunas horas antes le dijo: Señor, yo aunque sea contigo me voy a la cárcel, si es posible hasta la muerte. Y como Dios es Dios y sabe, le dice: no, Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero yo estaré orando por ti para que tu fe no te falta cuando seas zarandeado por el diablo. Y el diablo ya le estaba metiendo más dardos a su cabeza, a su corazón, desánimos, odio, rencor. Lo estaba metiendo a su corazón, ceguera. Y entonces luego eso se manifiesta ya cuando él niega: yo no lo conozco. 56, 58, un poco después, viendo el otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí está lo que el Señor le había declarado: tú me vas a negar. Cuando somos zarandeados, hermanos, somos capaces de negar a Dios, de tirar todas las cosas por la borda. Yo tengo gente que conozco a mi alrededor, parte de mi familia, y que sé que estuviesen por varios años con el Señor, pero por un asunto de pleito de marido y mujer, o qué sé yo, por falta de dinero, etc., el uno y el otro abandonaron al Señor. Por eso es importante, cuando uno está en el Señor, ir entrando a esa dimensión del Espíritu, ¿no? Ir cogiéndose del Señor, y si es posible pedirle al Señor: Señor, moldéame, haz lo que tú quieres conmigo, haz lo que tú quieres conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos ser zarandeados para medir nuestro grado de amor y firmeza que tenemos hacia Dios. Si nosotros no nos viene algún quebrantamiento en nuestras vidas, no vamos a saber cuánto le amamos a Dios. Yo pienso que al Señor se le ama cuando uno, después de las pruebas, se levanta como una antorcha, o como ese pabilo que está humeante, que está por morirse. Se levanta y mira al cielo y dice: Padre, gracias, te seguiré sirviendo a pesar de él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están durmiendo, hermanos? Se levanta como esa, gloria a Dios, como ese pabilo. Le dice: gracias, Señor, porque me estás hablando, y te seguiré amando. Pero cuando eso pasa, necesitamos tener contacto con el Espíritu Santo de Dios para que salga la paja que nos obstaculice en nuestra vida espiritual y seamos fortalecidos. Claro, pedir al Espíritu Santo, ¿no? Porque muchas veces la paja
espiritual nos tapa y nos tapa nuestros ojos espirituales y pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Y necesitamos al Espíritu Santo decir: saca esa paja, Espíritu Santo. Saca, por favor. Quítale. Aleluya. Entonces vamos a seguir viendo el proceso. ¿En qué va a terminar ese grano de trigo? Ahora, ¿cuál es el proceso que le toca pasar al trigo? Una vez que el trigo quedó limpio, será cocido. Mira el siguiente paso que va a pasar. Será cocido en un juego y será enfriado para ser enviado al molino. Por eso dice, no tenemos que ser como el oro refinado en fuego. Como el oro refinado en fuego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, es tremendo. Es tremendo. Como el oro refinado en el fuego. Y el fuego quema. Pobre trigo tuvo que ser quemado. Luego enfriado con agua fría para ser enviado al molino. ¿Y qué va a pasar en el molino? A ese pobre trigo lo van a agarrar y lo van ahora a triturar. Lo van a coger en el trigo, en el molino. Entonces el molino lo va a moler. El trigo pierde, en ese molino el trigo pierde su identidad. Ya no es el mismo. Cuando llega al molino, el trigo será molido y triturado. El asunto es que tenemos que perder la identidad. Perder la identidad antigua para tomar una nueva identidad. Tenemos que perder. ¿Te has visto la forma del trigo? Es redondito. Ahora entra al molino y va a quedar hecho polvo ese trigo. Hecho polvo. El trigo ahí entonces pierde su identidad. Ya no es el mismo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Cuando uno pasa ese proceso, ya no somos el mismo. O seremos el mismo. Como dice el dicho ahí por la altura. Más me pegas, más te quiero. O sea, masoquista. ¿Sigues? ¿Quieres más golpe? ¿Quieres más prueba? ¿O quedas ya limpio? ¿O ya quedas restaurado? Uno tiene que ya someterse al Señor. Simplemente decir: ya, Señor, basta. Basta, Señor, basta. Basta. Ya no es el mismo. Ya no quiero ser el mismo. Ya no más. Cuando llega al molino, el trigo será molido y triturado. Qué tremenda experiencia la del trigo. Dios quiere que trituremos la vieja manera de vivir, con las malas costumbres, con las mañas, los vicios, el pesimismo, las negativas, la falta de fe para recibir de Dios su bendición, etc. Dios quiere que trituremos, hermanos. Al ser triturado el trigo pierde su identidad, porque ya no es grano sino polvo. Entonces, al convertirse en harina, será encostalado para ser vendido al panadero, que es la figura del pastor. Hermanos amados, muchas veces, ¿no? Tiene que ser así. El trigo ya no es el mismo, tiene otra forma, es polvo, ¿no? Un conjunto de polvo, ¿no? Harina. Entonces va a llegar a las manos del panadero. Ahora, el panadero todavía le tiene que, digamos, llevar a hacer un proceso. El panadero, gloria a Dios, va a hacer con sus manos lo que él quiere de esa masa, que en un momento fue trigo, ahora ya no es trigo, ahora es masa.
Ahora, cuando el panadero, hermanos amados, tiene que hacerle, digamos, elaborar con sus manos, ¿no? Para que salga, para que incluso la masa sea madura. Ya está en las manos del panadero, ya no está en el molino ya perdió su identidad, ya perdió su forma, ya no es el mismo. Entonces, de la misma manera está representando al creyente cuando viene una prueba, ya no es el mismo. Ya no es el mismo rebelde, ya no es el mismo orgulloso o resentido, sino ahora es diferente, Señor, ya, ahora es madurado, Señor, esa prueba me está enseñando. Yo creo que sí. Eso es diferente. Dios. Ahora ya quiere venir más a la iglesia, ya quiere cantar al Señor, ya quiere asistir, ya está dinámico, quiere trabajar. Pero ahora va a entrar entonces, ¿no?, las manos del pastor, digamos, para que ese creyente, ¿no?, siga moviéndose, siga creciendo, siga de alguna manera siendo enseñado para que madure más. Porque miren, el grano de trigo se convierte en harina, ahora llega a las manos del panadero. El panadero, para que sea una buena masa, lo va a comenzar a echar, no sé, levadura, algunas sustancias más, para que, hermana Julia, lo jala el panadero. No sé cómo hace el panadero, ¿no? ¿Quién hace el panadero por acá? ¿Quién hace el panadero por acá? La medianoche, hermano. El panadero. ¿No? ¿Cómo? Lo tira la masa en un recipiente, y ahí creo que lo golpea. Y luego, ¿cómo se llama? Lo jala, lo estira esa masa. Lo estira y lo bate. Y algunos panaderos a medianoche dicen que agarran la masa, toda la espalda se mete en la masa. Y así se está comiendo el pan, ¿verdad? Se echan así, se agarran la masa así largo y se meten por la espalda, como secándose el sudor. Por eso me contaron en mi pueblo, tenía varios amigos panaderos. Así va a ser, según ellos. Entonces, pero igual a esa masa tienen que darle forma. Por eso es que el pan sale insípido. Cuando no le dan forma, insípido, sin gusto, sin nada. Tienen que darle, machacarle a esa masa igual. Tienen que madurar esa masa. Ajá. Levanta con la misma levadura más, ya lo limpia. Si le echa bromato, peor todavía. Entonces, ¿qué pasa? Ese panadero, una vez que ya tiene listo la masa, ¿qué lo va a hacer? Agarra en moldes. Comienza a hacer los moldes. Cachito, tolete. ¿Qué pan le gusta a usted? Rosquete. Rosquita. ¿Qué pan le gusta a usted? Cornisa, rabanito, no sé qué tipo de pan es, ¿no? Bonito pan. Bollito, bizcocho. ¿Ya? Mira. Entonces, sale, una vez que ya están los moldes, los panes, diferentes panes, entonces en la lata agarra un adorno. Sí. Todo ese proceso, ese es algo, esa es una figura, como el cristiano es, hermanos, en la vida, pues en comunión con Dios, pasa esas cosas. Tenemos que ser también pasados por el fuego, porque Dios nos quiere limpio, como el oro puro. Imagínense ustedes, ahorita estamos caminando nosotros como el oro bruto, el oro en bruto, ¿sí o no? Y como sacan los mineros ahí con todo eso, duro, pues con todos esos, ¿cómo se llama ese oro? Con barro, con todo pegado al costado, y tiene que llevar todavía para que salga oro fino, oro puro, oro limpio. Tenemos que pasar por todo. Amén, hermano. Tenemos que pasar. Yo creo que sí, una sacudidita no estaría mal. ¿Cuántos quieren pasar su prueba, hermanos? Después de eso viene la bendición. Pero no se preocupe, yo creo que Dios nos ama tanto, y por lo menos esta iglesia nos ama tanto. Nosotros estamos
bajo las manos de la bendición de César, hermanos. Por eso es que nosotros debemos poner nuestra parte. Poner nuestra parte. Ahorita pasó una hermanita por lo menos y me vio así. Está pensando. Está yendo al mercado, hacer sus compras. ¿Se da cuenta? Que se ha programado ayuno. Eso necesita realmente una prueba. Y cuando dice, estamos así, Dios está orando para que no nos falte fe. Eso es lo más importante, en esa prueba. Dios no nos abandona. Cuando dicen amén, Dios no nos abandona. Imagínense ustedes, en la panadería sacan pues, 1000 panes, 2000 panes, 3000, 4000, una panadería grande más. Llega a la mañanita, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, la gente a comprar el pan. Y hay días que la panadería no acaban el pan. A las 10 de la mañana siguen con su pan ahí. Y uno dice, ya menos mal que ya por fin terminó su proceso ese grano de trigo. Mentira, todavía no terminó. Si el pan ya está, ese trigo se convirtió en pan, no se vendió todo en la panadería. Al día, al siguiente día, se volvió duro ese pan. Dice el panadero, el señor dueño panadero, este pan me voy a convertir en budín. Otro proceso más. A ese pan que está, que meterlo al agua, hay que meterle, hay que chamucarlo, hay que desmenuzarlo para budín y nada. Entonces, el panadero, de alguna manera, que representa al pastor, siempre va a traer la palabra, les va a enseñar, les va a estimular, les va a aconsejar, y ese es menester que cada uno de nosotros lo tomemos de buena manera, lo tomemos de buena, ¿no? Con buenas intenciones, ¿no? Lo tomemos, hermanos, esa palabra de Dios, ¿no? Como para que nos edifique, sin que nadie diga, indirectamente me está diciendo a mí, indirectamente me está hablando a mí, ¿qué se habrá creído ese pastor? ¿No? A veces dice así, a veces habla así, y nunca hay que hacer eso. Ya sabemos que el panadero está, gloria a Dios, con la masa de ese trigo, entonces sabe lo que tiene que hacer, lo moldea, lo hace más largo, más chiquito, lo hace cachito, lo hace trompito, lo hace lo que sea. Ese pan está en sus manos. El pastor, de la misma manera con el trigo que somos nosotros, nadie nos sentimos ofendidos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Si no, decir, Señor, gracias por esta palabra. Yo creo que esa palabra, si quieren 2 o 3 palabras, me está edificando mi vida. Amén, hermanos. Dale un palmo fuerte al Señor, hermanos. Una vez hecho este asunto, el panadero lo meterá al horno y al salir del horno ya está listo para ser enviado a la venta. Muchas veces el pan no se termina, ahí comienza otro proceso todavía. El pan, al ponerse duro, será procesado de nuevo para hacerlo budín. Adelante, hermanita. Dios me lo bendiga, hermanita. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanita. Entonces, esto enseña que el creyente, al no hacer ejercicio de sus dones, escuche bien lo que pasa con ese asunto. Cuando nosotros no hacemos ejercicio de nuestros dones, nos endurecemos, nos enfriamos, ¿no? Hay que hacer ejercicio de nuestros dones. Ya si alguien sabe tocar como nuestro hermano, como mi persona, a veces yo varios días no estoy tocando, no estoy agarrando el teclado, mi dedo duro está, parece chupete está, no puede ni dar, no. Ya no puede ni hacer la quebradita, ni la dobladita. Es igual cuando el que predica también sabe predicar, sabe más o menos, Dios le ha inspirado y deja de hacerlo, ya le entra la tibieza le entra la frialdad. Entonces eso es lo que pasa con el pan, ¿no? al final del tiempo. Y el pan, al ponerse duro, será procesado de nuevo para hacerse un budín rico. Esto enseña que no hacer ejercicio, ya hemos dicho. Antes que se enfríe, tenemos que cumplir una comisión. Tenemos que ganar las
almas para el Señor. Marcos 6:32. Ya vamos a acabar. Marcos 6:32. Dice el Señor: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de la gente, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzado la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios, y les dieron de comer. ¿Qué dice el Señor? En primera instancia, el Señor Jesús tiene compasión de las almas. Por naturaleza siempre el Señor va a tener compasión de las almas. Va a tener compasión. Pero como nosotros somos de Él con un mismo espíritu, ¿no? Entonces, hermanos amados, tenemos que tener ese mismo deseo, intención, interés, compasión por las ¿qué? Por las almas. Número 1. Número 2, tenemos que darles de comer, porque el Señor dice que les demos de comer. ¿Qué cosa vamos a dar de comer? ¿Comida física? ¿Comida espiritual? Claro. Entonces estamos llamados nosotros a compartirles el Evangelio. Yo quisiera verlos a mis hermanitos, ahí de repente en su puerta, en su casa, sus vecinos, algún pariente por ahí compartiendo la palabra. Gloria a Dios, aleluya. El Señor dice: dale vosotros de comer. En el versículo 6:37. Respondiendo Jesús les dijo: dalos vosotros de comer. Jesús no le dijo: yo le voy a dar de comer. No está diciendo, sino dale ustedes de comer a ellos. A su nombre. Hay que dar de comer las almas. Cuando hay compasión por las almas perdidas, debemos cumplir nuestro ministerio y ejercitar los dones que Dios nos ha entregado. No lo escondamos. Así como ese joven que escondió el talento, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Tienes que saber que tú eres el pan listo para ser enviado y ganarle la batalla al diablo. El pan listo. Pan para que coman ellos. El mundo necesita de nosotros para ser alimentado. Es tiempo de ir al rescate del mundo llevando pan, la palabra de Dios, porque a ti se te ha sido encomendado. El Señor dice: dadlo vosotros de comer. Hay muchos hermanos que ya están listos para que les sirvan al Señor, pero no quieren hacerlo. Parece que están esperando que Dios los procese de nuevo. No esperemos que Dios nos procese, sino más bien cumplir. Termino. El Señor Jesús se identifica con el trigo porque Él sabía que tenía que morir para llevar mucho fruto. Si nuestro Señor no hubiera muerto, no hubiera salvación. Jesús tuvo que morir como el trigo para llevar mucho fruto. De la misma manera, hagamos nosotros lo mismo. Si ya hemos muerto como el trigo, llevemos mucho fruto. Entonces, la motivación es que llevemos mucho fruto. Llevemos fruto para el Señor. Vamos a orar al Padre Celestial entonces en esta hora.